Hablemos de ese momento inolvidable en el que Jimin respondió a una fan que decía ser la esposa de Jungkook. Fue una situación que, aunque breve, quedó muy marcada en la memoria de muchos fans, sobre todo para quienes siguen de cerca las interacciones entre Jimin y Jungkook, también conocidos como Jikook. Para poner un poco en contexto, todos recordamos esa época en la que se volvió muy popular el Junji "Cásate conmigo". Esa frase se convirtió casi en un clásico dentro del fandom, especialmente porque cada vez que los miembros de BTS la leían durante transmisiones en vivo, no podían evitar reírse. Era algo que les causaba mucha gracia, y al ver esa reacción, las fans comenzaron a bromear también con los nombres de los demás integrantes. Así aparecieron comentarios como "soy la esposa de Jin", "Taehyung es mi novio" o "Jimin es mi esposo", que comenzaron a llenar los chats en cada live. Jimin, con ese carisma tan natural que lo caracteriza, siempre respondía con una sonrisa. A veces decía "encantado de conocerte", con un tono juguetón. Otras simplemente se reía como si en verdad le causara muchísima gracia la situación. Cuando se trata de Jungkook, hay algo distinto en la forma en que Jimin reacciona. Y no lo decimos por costumbre o por el deseo del fandom de leer entre líneas. Es simplemente evidente. Desde hace años, los fans han notado esa diferencia sutil, pero constante. Y uno de los momentos más claros que confirma esta sensación fue durante una transmisión en vivo en la que Jimin estaba interactuando con sus fans como suele hacer, leyendo comentarios, sonriendo, lanzando respuestas espontáneas a las ocurrencias del chat. En medio de esa dinámica divertida, apareció un comentario que decía "soy la esposa de Jungkook", una frase que en cualquier otro contexto podría haber sido motivo de risa o de una respuesta juguetona, como suele hacer Jimin cuando los fans mencionan a otros miembros en ese tipo de bromas. Sin embargo, esa vez, su reacción fue completamente diferente. Jimin leyó el comentario y sin reírse, sin bromear, respondió con un tono neutral: "Creo que Jungkook está durmiendo". Fue una frase corta, aparentemente casual, pero con un trasfondo que no pasó desapercibido para muchos. No dijo "felicidades", no dijo "encantado de conocerte", ni siquiera soltó una sonrisa divertida como las que suele dar cuando le dicen "soy tu esposa" o "soy la novia de Taehyung". Fue una respuesta que parecía esconder algo más. Y ahí es donde el Jikook cobra sentido. No porque se diga abiertamente, sino porque se siente en las diferencias. Esa respuesta en particular resonó en el fandom, porque se sintió como una forma muy indirecta, pero muy clara, de cerrar el comentario, como si Jimin no quisiera continuar con la broma. Como si, de alguna manera, no le hiciera gracia que alguien más se adjudicara ese lugar con Jungkook, aunque fuera solo en juego. Y es que hay que observar el contexto general de cómo Jimin suele interactuar con comentarios así. A lo largo del tiempo, en numerosas transmisiones, se ha mostrado risueño y encantador cuando las fans dicen cosas como "soy tu novia" o "me voy a casar contigo". Su tono es siempre amable, juguetón, incluso halagado. Sonríe, a veces se ríe abiertamente y responde con frases como "ah, sí, encantado de conocerte". Incluso cuando mencionan a otros miembros, él mantiene esa misma actitud relajada, como si le pareciera divertido que las fans tengan ese tipo de cariño por el grupo. Pero con Jungkook no pasa lo mismo. La reacción cambia. Y no es solo en una ocasión. Ya son varias veces en las que al leer comentarios relacionados con que alguien dice ser la novia o esposa de Jungkook, Jimin responde de forma más seria, más controlada, casi como si intentara mantener algo en equilibrio dentro de sí. Esa vez que dijo "creo que Jungkook está durmiendo", se sintió como una forma elegante de desviar el comentario sin tener que fingir entusiasmo. Algunos lo tomaron como una simple excusa para no entrar en la broma, pero otros, entre ellos muchos fans que siguen de cerca la dinámica entre Jimin y Jungkook, sintieron que había algo más detrás. No fue solo la frase, sino la forma en que la dijo, sin esa chispa juguetona, sin esa sonrisa abierta que acostumbra. Fue como si al escuchar que alguien más se refería a Jungkook como su esposo, algo en Jimin se cerrara, como si no le pareciera tan gracioso. Como si la relación que tiene con Jungkook, sea la que sea, no le permitiera felicitar o bromear cuando otra persona reclama ese lugar, aunque sea de forma simbólica. Y no es que Jimin fuera grosero, para nada. De hecho, la delicadeza con la que respondió es parte de lo que lo hace tan especial.
No ignoró el comentario ni fue seco. Simplemente lo esquivó con una excusa suave, como quien sabe que no puede decir todo lo que realmente piensa. Y es en ese tipo de momentos donde el lado romántico del Jikook se vuelve más evidente. Porque no hace falta que digan nada directamente. No hacen falta grandes declaraciones. Basta con ver cómo Jin protege ese espacio alrededor de Jungkook, cómo sus respuestas cambian, cómo evita participar en ciertos juegos cuando se trata de él. Esa diferencia es la que sostiene la conexión entre ellos como algo especial. Porque mientras Jimin ríe, bromea y responde con soltura cuando se trata de otros, con Jungkook todo es más contenido, más medido. No en el sentido de frialdad, sino como si supiera que hay algo más importante ahí, algo que no se toca tan fácilmente. Tal vez por respeto, tal vez por sentimientos más profundos que prefiere guardar para sí. Y lo que hace que este momento sea tan significativo es que no es un caso aislado. Es parte de una serie de reacciones similares, de silencios, de miradas, de pequeñas frases que sumadas construyen esa historia que el fandom ha ido comprendiendo sin necesidad de que se diga explícitamente. En resumen, ese comentario de la fan diciendo «soy la esposa de Jungkook» y la respuesta de Jimin diciendo «creo que Jungkook está durmiendo» no fue solo una frase al azar. Fue un reflejo de esa diferencia sutil que marca el vínculo entre ellos. Fue un momento donde, sin decirlo abiertamente, Jimin dejó claro que cuando se trata de Jungkook hay límites. Hay cosas que no se toman como broma. Y para quienes han seguido su relación de cerca, esa diferencia no hace más que confirmar lo especial que es ese lazo que los une, sea lo que sea. Porque con Jungkook, Jimin no reacciona como con los demás. Y esa es precisamente la magia del Jikook. Ahora hablemos de otro de esos momentos que solo los que siguen al Jikook de cerca logran captar en toda su profundidad. Uno de esos instantes que a primera vista pueden parecer una simple interacción entre dos amigos, pero que al observar con atención revelan mucho más. Una escena donde el juego y la coquetería se entrelazan como si fuera algo natural entre ellos, sin necesidad de guiones ni intenciones evidentes. Esta vez, el protagonista que inicia el juego es Jungkook, quien, aunque a muchos les cueste aceptarlo o no lo quieran ver, es actualmente quien más busca provocar esas pequeñas interacciones con Jimin. Lo hace sin miedo, sin preocuparse demasiado por lo que otros puedan pensar o decir. Y es que con el tiempo, Jungkook ha dejado claro que no necesita esconder esa cercanía especial que tiene con Jimin. Si quiere hacer un comentario, si quiere acercarse, tocarlo, bromear con él o simplemente provocar una reacción suya, lo hace. No importa si están solos o frente a miles de personas. Ese momento en particular ocurrió en un concierto. Los chicos caminaban en filas separadas sobre el escenario, cada uno en su dirección, saludando al público, manteniendo la energía del show. Sin embargo, aún en medio de esa dinámica en la que cada uno parecía concentrado en su propio recorrido, Jungkook encontró el instante perfecto para lanzar una frase que rompió todo el ritmo. Mirando hacia donde estaba Jimin y con ese tono tan suyo entre inocente y provocador, preguntó, ¿a Jimin le gustó? Fue una pregunta que no necesitaba más contexto. No estaba hablando de algo específico. No estaba claro si se refería al escenario, a una canción o a cualquier otra cosa. Y eso es justo lo que lo hace especial. La ambigüedad con la que Jungkook lo dijo parecía tener una intención muy distinta, más personal, más dirigida. La reacción de Jimin fue casi inmediata, como si supiera exactamente a dónde quería llevar la conversación Jungkook. Sonrió. Esa sonrisa que solo muestra cuando algo le hace gracia de verdad, pero también lo toma un poco por sorpresa. Y respondió con otra pregunta, pero con un tono coqueto que solo él sabe usar. ¿Jungkook quiere jugar? Y en ese momento todo cambió. Las risas no se hicieron esperar, porque para quienes conocen esa dinámica entre ellos, saben que cuando Jimin responde de esa manera, es porque el juego ya empezó. Y si hay algo en lo que Jimin brilla, es en el arte de coquetear sin que parezca demasiado obvio, pero dejando claro que está jugando de verdad. Jungkook, lejos de retroceder o sentirse intimidado, volvió a repetir la pregunta con un poco más de énfasis. ¿A Jimin le gustó? Esta vez provocando aún más tensión entre ellos. Y fue entonces cuando Jimin, sin rodeos y manteniendo esa sonrisa suave, respondió con naturalidad. Sí, me gusta. Claro, si alguien lo mira desde afuera,
puede decir que estaban hablando de cualquier cosa, quizás de alguna parte del show, del momento en el escenario. Pero quienes los conocemos, quienes hemos visto cómo se miran, cómo se buscan con la mirada, incluso en medio de conciertos, sabemos que esa conversación tenía un segundo significado. No fue solo lo que se dijeron, sino cómo lo dijeron, cómo el ambiente alrededor de ellos se transformó por un instante. Mientras el resto de los miembros permanecían en silencio, como dejando que ese pequeño momento ocurriera solo entre ellos, Jungkook y Jimin parecían estar en una burbuja propia.